don Antonio nos va a hablar sobre lo que no dicen los periódicos, ¿verdad, don Antonio? Exactamente. Quiero hablar de cómo los periódicos y los medios de comunicación, la clase política, los partidos políticos, las universidades, todos los planes de estudio, ocultan algo fundamental para entender lo que está pasando hoy en España referente al separatismo o a la secesión que está ante nuestros ojos desarrollándose en Cataluña. Me refiero a que como la ignorancia es tan grande sobre lo que es una constitución, en España se ignora una diferencia fundamental. Yo no conozco a nadie que lo haya tratado, pero que son evidencias. Por ejemplo, Inglaterra tiene una constitución material, pero no tiene una constitución formal. ¿Qué prueba eso? Que las constituciones formales no constituyen ni las naciones ni al Estado. La prueba ahí tenéis una que no tiene constitución formal y es una nación, un Estado, Inglaterra. Otra, Israel, tiene una constitución material. Allí hay todas las estructuras de una nación y de un Estado, pero no tiene constitución formal. ¿Eso qué demuestra? Pues que la constitución formal no es un requisito para que existan las naciones ni el Estado. A no ser, en los tiempos modernos, que como premio al comportamiento de los pueblos colonizados, africanos, asiáticos, en la última guerra mundial, Estados Unidos hizo una ley universal reconociendo el derecho de autodeterminación para las colonias. Eso es formal. Es decir, una colonia, por el hecho de que en un día, en 24 horas, Estados Unidos le permita, perdonadme que hable con tanta autoridad sobre una materia que conozco de sobra, porque como sabéis me enfrenté al mantenimiento por la fuerza de la colonia de Guinea Ecuatorial, me enfrenté con el gobierno español y en la ONU y con el Comité de los 24 colaboré estrechamente para poder darle una constitución formal a Guinea Ecuatorial. Hablo de aquello que conozco de verdad. Pues bien, Guinea Ecuatorial ni era una nación ni un Estado. El Estado era una colonia de España. Si quiere la independencia, Guinea Ecuatorial, como todos los países colonizados, lo que iba a conquistar era un Estado formal. Y para ello necesitaba una constitución formal, que ante el mundo declarara somos un Estado y las reglas de este Estado son las siguientes. Pero esa constitución formal no crea una constitución material como la inglesa o la de Israel, porque no la tenían. Porque una constitución material es la que constituye la red infinita de relaciones, no de económicas, esas por supuesto, relaciones personales, sociales, culturales. Y en África, esa constitución material la constituye la constitución tribal, son tribus, y la constitución material es tribal. Y en cambio las constituciones formales que se le han dado a África, entre otros a Guinea Ecuatorial, que no es la que yo redacté, son constituciones formales como si hubiera detrás de ellas una nación, no tribal, sino societaria. Por eso fracasan y han fracasado todas las constituciones en los países colonizados que ni siquiera se aplican. Pero volviendo aquí al tema, lo traigo a España para que nosotros, el MCRC, nuestros amigos, nuestros simpatizantes, los que nos oigan, sepan por qué razón yo personalmente siempre he tenido una confianza absoluta en que la Constitución formal de Cataluña, como pretende la Generalitat actual de Arturo Mas, no llegue a promulgarse, y en el caso de que se promulgara, pasaría, si se promulgara o se proclamara la independencia de Cataluña por estos energúmenos separatistas, pues pasaría igual que pasó con Companys y con Macià, que no sirve para nada. Cataluña no puede separarse jamás de España, aunque quiera, y aunque lo quieran todos los españoles y lo digan, eso es mentira, porque hay una constitución material que une indisolublemente a Cataluña con el resto de España. Y los españoles no pueden deshacer la constitución material de España por el simple hecho de una declaración formal. Es que no tiene fuerza ninguna. Lo importante es la constitución material. La constitución formal está bien, y está bien que en Europa, sobre todo, con una tradición enorme de dictaduras, de regímenes totalitarios, de desconocimiento de los derechos humanos, y sobre todo en Europa, donde la libertad política colectiva nunca ha sido el motor constituyente del sistema político, en Europa claro que son necesarias las constituciones formales, pero solamente triunfan si están bien asentadas, bien apoyadas, y no son más que garantías formales
de la constitución material. Y la constitución material, mucho más que la economía, es la cultura. Es la cultura de una nación la que la hace independiente y distinta de otra. Porque Francia no es igual que España. Basta estar casado con una francesa para saberlo. Basta ir a Francia y vivir un poco en Francia y saber que España es distinta. Y que España es distinta de Italia. ¿Acaso por su constitución? De ninguna manera. De la constitución formal, no. A causa de la constitución material. Es decir, a causa de sus estructuras culturales. ¿Y el Reino Unido? ¿Es que es igual que España? Pero si las diferencias son abismales. El amor, la escala de valores es diferente completamente en un país de otro. Y eso obedece a que la importancia de la constitución material, nadie habla de ella. En Europa nadie, ni fuera. Los medios de comunicación, las universidades no estudian lo que es la constitución material, que es la base de toda nación y de todo Estado. Porque la nación no tiene personalidad. Ninguna nación no es una persona jurídica. Es una estructura de relaciones sociales, presididas por unas culturas y unas idiosincrasias particulares. Pero no tienen personalidad, no son personas jurídicas. ¿Cómo se resuelve el tema entonces? Pues que una nación, cuando llega a tener esa unidad en su estructura material, se dota de un Estado nacional. Y ese Estado se llama personificación de la nación. No hay Estado que no sea una personificación de la nación. Por eso los Estados modernos, procedentes de la colonia, no personifican naciones, sino dictaduras, tribus. Eso ha sido un fracaso. Pero todo el mundo lo disimula, mientras haya petróleo y funciona la economía, pues eso es todo. Pero de esto no hablará nadie, pero nosotros hablaremos. Aquí se va a hablar de verdad, de lo que es la nación, lo que es el Estado, cuáles son los elementos que necesita tener una nación para que materialmente esté constituida. Para ello no es el ejército es el Estado, es la garantía contra invasiones extranjeras, enemigos exteriores. La nación se aglutina por sus estructuras culturales, económicas, sociales, incluso por su folclore. Por el folclore catalán, la sardana no es aplicable a toda España. Por tanto, no es un elemento de la cultura española, es un elemento de la cultura catalana, que enriquece, como es natural, las culturas populares de todo un país, pero los periódicos no hablarán de esto. Esa era mi confianza cuando mucha gente angustiada me preguntaba ¿qué va a pasar con Cataluña? Es que se separa, es que se separa. Me río. Y la frase corriente no tienen bemoles, para no decir la palabra vulgar, que es mucho más bonita de decir huevos. No tienen huevos los catalanes para separarse. Están intentando llegar como pueden para asustar a los españoles a ver si obtienen más pelas, la peseta. Pero no puede Cataluña porque aunque lo hiciera, como Campani o Maciá, dura semanas, días, porque la estructura catalana es española, es España. Cataluña no es Francia, ni es Cerdeña, es España. Y Cataluña no tiene personalidad cultural propia para formar ni una nación ni un Estado. Eso es mentira. Por eso cualquier intento es voluntarismo, por pura ambición de poder de unos pequeños hombres que quieren tener cargos para hacerse creer ellos mismos que son grandes. Pero es más pequeño y más enano Arturo Mas como jefe de un Estado catalán que como presidente delincuente de la Generalitat. Esto es lo que quiero decir, que aquí vamos a hablar de la constitución material de España continuamente. En cambio, voy a poner un ejemplo para que se entienda de verdad lo que estoy diciendo. ¿Por qué Estados Unidos y las colonias americanas del sur, los que estaban sujetos a España y a Portugal, y Estados Unidos, por qué ganan las guerras de independencia? ¿Por qué ganan? E incluso Filipinas. ¿Por qué ganan las guerras civiles? Porque no son guerras civiles. Porque es una guerra contra la metrópoli. Y diremos, no, un momento. Quien gana la guerra de independencia se llaman criollos. Y los criollos no son indígenas. Son los hijos de los conquistadores, de los colonizadores y los hijos del Estado que mantiene la hegemonía y el poder en las colonias. Esos son los criollos. Todos los héroes de la independencia de Estados Unidos también son criollos. Nariño, todos, Miranda, Bolívar. Es que no hay uno solo. Todos los héroes de la independencia son criollos, es decir, que son españoles. ¿Y ellos qué son? Que tienen todo el poder material,
que ya tienen una nación, que son ellos los propietarios, los ricos, los que tienen la administración, los que conocen, los que estudian en los colegios. Son ellos. Y España, ¿qué tiene? Ni siquiera el ejército. Está tan tranquila que aquello es suyo, que ni siquiera tiene un ejército de ocupación, como pasó ya al final con Inglaterra. Y en ese conflicto triunfan las constituciones materiales, que están en manos de los criollos, de los que ganan la guerra de independencia. Ese es el ejemplo más claro para ver la diferencia entre constitución material y la formal. En Estados Unidos la formal es la constitución que se hace después de ganar una guerra. Pero la guerra la gana un vencedor material, un vencedor que surge del seno de la constitución material de los estados, antes de estar unidos. Y la constitución formal los une, pero ya tienen una unidad cultural y económica, porque el enemigo común le ha forjado a crear la unidad. Pues nuestro enemigo común de España, ahora, es que España no ha conocido jamás en toda su historia lo que es la libertad política. Y ese es el enemigo. Y de esto no va a hablar la prensa, pero nosotros hablaremos. Hoy estoy planteando nada más el tema para juzgar las situaciones de Cataluña dentro de los valores universales. Cataluña ni es una nación, ni un estado, ni podrá serlo jamás. Por eso cuando yo hablo, no es que digo que hay que el ejército, ni tiene que intervenir el ejército. No tiene que hacer nada si la estructura catalana es española. Claro, que necesita tener enfrente un gobierno que tenga suficiente coraje y voluntad para impedir las apariencias de independencia que adquiere, las actitudes de los separatistas catalanes. Pero claro, no es que Rajoy sea un cobarde, que lo es. Eso no es el tema. El tema es que tan cobarde como Rajoy, que abandona su función y no acusa de sedicioso a la Generalitat y a la Asamblea de Cataluña, no lo acusa de sedicioso porque ningún tribunal superior de justicia, ni el Cataluña, ni aquí el Tribunal Supremo, que se atreva a admitir una querella por sedición contra la Generalitat y la Asamblea, ni uno, porque la Constitución formal española es falsa, y quien tiene el poder en España son los partidos políticos. ¿Y qué partidos políticos? Los dominantes, hasta ahora PP y PSOE, y ahora se están incorporando unos poquitos, ya veremos en qué termina esto, pero esa es la razón. Cobarde, sí, Rajoy es cobarde, pero ¿por qué? Porque tiene conocimiento exacto y no se equivoca, que más cobardes que él, o lo mismo, son todos los demás órganos judiciales que tendrían que conocer de una condena a Arturo Mas y a los demás. Eso es la verdadera situación. Y además, si se va al Código Penal, como está hecho por los franquistas, por los partidos herederos de Franco, en el Código Penal actual, la sedición ni existe siquiera. Si es un delito contra el orden público, eso basta el ministro del Interior para combatirlo. Ni hay sedición, eso es mentira. Aquí no. La sedición consiste en impedir que se apliquen las leyes o las resoluciones judiciales o administrativas dictadas en Madrid. Eso basta, impedir. Los catalanes dicen, hombre, nosotros no impedimos. Nosotros lo que tenemos es una doble legalidad. La nuestra, que la imponemos nosotros, y no impedimos que también se aplique la de Madrid. Por tanto, sedición ninguna. Se ríen, porque el Código Penal está hecho para tomarlo a broma, porque no está hecho para los gobernantes. Esta es la introducción que quería decir para que en el futuro sepáis que vamos a abordar los temas más importantes, que son aquellos que se refieren a la Constitución material de España. Y esa Constitución material es más fuerte y mejor que las constituciones formales. Es verdad que me podréis preguntar cómo es posible. La prueba es que porque la Constitución material de España, antes de la Guerra Civil, estaba deshecha, estaba maltrecha por la oposición ideológica entre ricos y pobres, esa Constitución material era tan débil, estaba tan poco construida, tan poca fuerza heredada, que la Constitución formal de la República se vino abajo por la Guerra Civil con una facilidad pasmosa, porque tan españoles eran unos como otros y se mataban y se odiaban a muerte, porque no había Constitución material. Pero hoy la hay, porque a pesar de que he sido el enemigo número uno del franquismo, reconozco que el Estado, tal como se emplea la palabra moderno, y la sociedad industrial, comienzan con la segunda etapa de Franco, cuando deja de ser dictador y solamente es paternalista. Es decir, que coincide aproximadamente con la década de los 60. Y ahí sí, ahí ahora España tiene una constitución material, no porque tenga bancos
No, yo no estoy hablando de los capitalistas, ni estoy hablando de los sindicatos, porque en España sindicatos no hay ninguno, son todos politizados, eso es mentira todo. No, estoy hablando de que hay una red entre las regiones, de las carreteras, ferrocarriles, empresas, intereses económicos, sociales, costumbres tan nacionalizados que España es una nación indiscutible y no está dividida en dos de ninguna manera. No hay esa separación que se quiere revivir de la guerra civil a partir de las tonterías que dijo Zapatero y que hoy añaden esta falsa izquierda como Podemos, que ya se da cuenta que está metiendo la pata y quiere ahora hacerse capitalista. O la CUP, estos desgraciados, estas personas que no saben dónde viven, que están removiendo ideas del siglo XIX, cuando España abandonó el siglo XIX durante la segunda etapa del franquismo. Por eso yo quería la ruptura, porque estaba España preparada, después de Franco, a no repetir las normas ni las costumbres de la dictadura ni de las oligarquías. Y España estaba preparada para haber creado una democracia moderna, y hoy lo está también. Eso es lo que quería decir en mi mensaje de hoy, que España tiene una constitución material mucho más fuerte que la constitución formal, que los catalanes pueden romper la constitución formal, pero no la material, están perdidos. Para terminar, invito a nuestros amigos y miembros del MCRC que piensen la diferencia entre constitución material y formal, porque eso les va a alumbrar el futuro de España. Constitución material es la que existía antes del movimiento que se llama constitucionalismo, que lo inicia Norteamérica y continúa luego Francia, y funda el movimiento constitucionalista. Pero antes no había ninguna constitución formal, y en cambio había naciones y estados que tenían cada uno de ellos una constitución material. Pues bien, la constitución material de España es más fuerte que la constitución formal del año 78 y más fuerte que la Generalitat y todas las comunidades autónomas. Todo intento de romper la constitución material de España está destinado al fracaso. No estoy hablando de la libertad, ni estoy hablando de los valores inherentes a la democracia. Estoy hablando simplemente de un hecho, un fenómeno físico, material. España es una materia física, orgánica, y ese cuerpo constituido como tal es más fuerte que todas las constituciones formales que ha tenido España. Por eso no duran. Por eso no duran. Tienes que desarrollar esta Claro idea que conveniente. ojalá tenga tiempo y lo escribiré.